Mire, esta mañana yo quiero introducir el mensaje de una manera diferente y yo quiero hacerle dos preguntas. Pero quiero que las dos preguntas usted pueda meditar en ellas y que la respuesta que usted dé sea consciente, sea una respuesta que realmente está pensada, porque la forma como respondamos a esa pregunta va a ayudar a que usted de ahora en adelante pueda tomar las decisiones de una manera diferente. Hoy yo quiero hablarle de decisiones. Y antes de hacerle la pregunta, yo quiero pedirle que usted pueda, por un momento, ponerse los zapatos de Adán y de Eva. Que usted pueda calzarse los zapatos de ellos y usted de pronto pueda mirarse que está en ese jardín que el Señor preparó. Un jardín hermoso que el Señor ha preparado para ti y para mí. Y tú ves las montañas que el Señor ha hecho y tú te maravillas. Ves el cielo extenso que tiene y también te maravillas. Ves la flora, la fauna, ves ese extenso mar y dices, Señor, te has botado con esto. Y de pronto usted ve que toma protagonismo un árbol robusto, un árbol frondoso, un árbol que tiene muchísimo fruto. Un fruto que a usted empieza a salirse la baba porque se le está haciendo agua a la boca de tratar de agarrarlo. Y cuando usted lo está admirando, llega el Señor por detrás, te toca y te dice, hey, de ese fruto no. Ese fruto que estás viendo allí, que estás admirando, que estás deseando, de ese fruto no. ¿Por qué? Porque la consecuencia que puedes tener de comer de ese fruto va a ser catastrófica y va a generar problemas a futuro, no solo a ti, sino a los que vienen después de ti. La pregunta que yo hoy quiero hacerte, iglesia, es, ¿tú comerías de ese fruto? ¿Tú desobedecerías al Señor o le obedecerías? No lo vaya a decir en voz alta, no tiene que decirlo, pero sí quiero que lo piense de manera bien intencional. ¿Qué haría usted? Le voy a decir lo que yo haría. Si alguien va a pasar pena aquí hoy, ese soy yo. José Alejandro diría, no voy a comer de ese fruto. No voy a comer de ese fruto. ¿Por qué no voy a comer de ese fruto? Porque no es un tercero el que me está diciendo que no coma del fruto. No son las redes sociales que me están diciendo, o es un qué me dijeron, que Dios dijo, sino es el Señor directamente que está viniendo y se está presentando y me está diciendo, hey, de ese fruto no comas. Claro, eso es fácil hoy día decirlo y pensarlo, porque realmente yo no tomé la decisión y porque hoy conozco la consecuencia de lo que pasó. Es muy sencillo. Pero ¿qué tal ahora? Porque eso me da pie para poder hacerles la siguiente pregunta. ¿Qué tal si entonces nos quitamos esos zapatos de Adán y Eva y ahora nos ponemos nuestros propios zapatos en el año 2025 y te imaginas tu propio jardín? Porque Dios ha preparado un jardín también para ti. Y en ese jardín hay muchísimos árboles. En ese jardín hay árboles robustos, árboles buenos, con buen fruto que Dios ha permitido que tú vayas y comas de ellos. Pero hay otros árboles que producto de nuestra desidia, que producto de nuestra frialdad, de alguna manera han empezado a crecer. Y son árboles también muy robustos, muy grandes. Y el fruto dice orgullo. El fruto dice egoísmo. El fruto dice peleas. El fruto dice idolatría. Inclusive, mira, en el 2025 están empezando a crecer unos árboles que dicen buenos planes para el 2025, buenos proyectos para el 2025, buenas metas para el 2025, pero que no necesariamente Dios ha aprobado. Mi pregunta hoy para ti es, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué decisión vas a tomar tú con respecto a eso, a lo que Dios ha dicho que no debes comer y que no debes probar? No lo responda tampoco, no hace falta.
¿Cuáles son las bases y cuál es el fundamento sobre el cual tú y yo todos los días estamos tomando nuestras decisiones? ¿En qué nos basamos? ¿Cuáles son los argumentos sólidos sobre los cuales tú y yo tomamos nuestras decisiones? Mire, está empezando el año 2025, van 2 semanas, va rápido este año. Y yo sé que hay muchos que ya han trazado metas, han trazado planes, han trazado proyectos. Han decidido, mira, yo quiero hacer esto para el 2025. Y cuando uno resume todos esos proyectos, todos esos planes, todas esas metas, uno los puede colocar en una sola frase. Y esa sola frase es toma de decisiones. Y las tomas de decisiones tienen una particularidad, que ellas solitas están pegando gritos todo el tiempo por respuestas. ¿Respuestas a qué? Respuestas a preguntas como esta. ¿Cuál es la decisión correcta que debo tomar? ¿Qué es lo que me conviene hacer en este momento con esta meta que me estoy planteando? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es la voluntad de Dios en todo eso que ya yo me he propuesto en este 2025? Tú y yo nos estamos enfrentando todos los días a estar tomando decisiones. Decisiones que de una forma u otra afectan nuestra vida, afectan la dirección de nuestra vida, pero que también afectan a los que están alrededor nuestro. Y de pronto tú te paras ante esas cosas y dices, ¿qué decisión debo tomar? ¿Qué es lo que Dios quiere con esto? Hay decisiones que uno como cristiano corre rápidamente a la Biblia y busca, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? Y encuentra de manera fácil la respuesta. Así que esas decisiones no son tan complicadas. Es difícil aplicarlo, pero saber qué es no es complicado. Les pongo un ejemplo. De pronto yo no me llevo bien con mis papás. Mis papás fueron tóxicos o mis papás han estado tan encima de mí y no me dejaron ser libres que ahora yo como adulto decido no querer saber nada de ellos. Pero de pronto yo digo, ¿eso es lo que Dios quiere? Yo debo ir a la Biblia y yo consigo que la Biblia me dice que yo tengo que honrar a mis padres. Porque eso les bendice a ellos y me bendice a mí. O les pongo otro ejemplo. Estoy pasando una situación económica difícil y llega un buen amigo y me dice, hey José, está este buen trabajo que está acá, eso es tuyo. Pero acuérdate que tienes que pasarme algo. Es decir, que le tengo que dar comisiones. Cuando yo hago la matemática entre la comisión y lo que yo debo ganarme, yo debo colocar, ¿qué? Un sobrecosto. Yo voy a la Biblia. ¿Y qué me dice la Biblia? No robarás. No robarás. Entonces uno se consigue en la Biblia que hay, ante decisiones, hay respuestas que son muy claras de parte de Dios, que no hay que profundizar mucho, porque es evidente. Aplicarlo es difícil, eso es otra cosa. Pero la decisión que debo tomar está clara en la Biblia. El problema se está presentando, y ustedes me dirán sí o no, cuando debo tomar decisiones que la decisión no está tan clara en la Biblia. Está como en un área gris que uno no sabe si sí o si no. Y lo que normalmente ocurre es que nosotros tomamos esas decisiones basados ¿en qué? En nuestra experiencia, en las vivencias que hemos tenido en el pasado. O tal vez le decimos a mami o a papi que nos aman con locura y le pedimos un consejo. O vas donde tu pastor, o vas donde tu mentor, o vas donde ese amigo que tiene la autoridad moral y que tú sabes que te puede ayudar en el contexto de esa decisión que debes tomar. Yo creo firmemente en el consejo de la gente. Creo que eso ayuda. Pero eso no puede ser la principal causa o la principal razón para que tú tomes decisiones. Eso debe ser un complemento. La principal razón siempre tiene que ser la Biblia. En las cosas que son sencillas, que la Biblia lo muestra, y en las cosas que están en este universo gris que te acabo de mencionar. Yo quiero hoy decirte algo que espero lo puedas tatuar en tu corazón y en tu mente. Y es que la Biblia tiene respuesta para todo. Escucha bien, la Biblia tiene respuesta para todo. Desde lo más sencillo y simple hasta lo más complicado. Tú y yo necesitamos aprender a entender la Biblia desde todo su contexto y en el contexto correcto para poder aplicarlo en nuestra vida de la manera correcta. Te voy a poner un ejemplo.
Los hombres me van a entender acá clarito. Este ejemplo lo di ayer y todos me dijeron que sí, espero que no me dejen mal. Si yo les digo Toyota Prado 2025, eso, estaba esperando eso, que se les dibujara la sonrisa. Yo pienso en la Toyota Prado 2025 y yo digo, Señor, ¿será que tengo que comprarla o no tengo que comprarla? Hey, ya tengo rato con mi carro, quiero esa camioneta. Y lo primero que yo hago, ¿qué es? Es ir a la Biblia y busco en Proverbios y no sale nada. Busco en Salmos y no sale nada. Busco en Jonás y lo que estoy esperando es que el pez la suelte a ver si llega. Lo primero que yo tengo que hacer es entender qué me dice la Biblia acerca de yo comprarme un carro. Y lo primero que pienso yo es que yo debo ser un buen mayordomo de todo lo que Dios me ha dado y de todos los recursos que me ha dado. Así que voy donde Vane, que es la que administra el dinero en casa, y le digo, Vane, entre tu ingreso, mi ingreso, podemos de alguna manera aportar un buen abono para que la letra me quede cómoda. ¿Sí o no? Ojalá sea así. Luego me voy a otra y pienso, ¿qué otro principio bíblico puede haber que me ayude a tomar esta decisión? Pienso en José, vacas gordas, vacas flacas. ¿Será que tengo que ahorrar? ¿Será que tengo que ahorrar todo el monto para poder pagar? Sí, no, eso lo decidirá usted. Y luego me pongo a pensar, ¿cuál es el motivo por el cual yo quiero esa camioneta? ¿Es porque mi vecino se la compró y yo quiero estar a la par de él y necesito que ese tanque de orgullo se llene? ¿Cuál es la razón por la cual yo quiero esa camioneta? Usted y yo necesitamos ver todas nuestras decisiones con ese modelo, porque hay cosas que verdaderamente no presentan una fácil respuesta, pero cuando yo entiendo la Biblia de manera correcta, yo puedo poner esa decisión en contexto y mi decisión va a ser más sencilla tomarla. Dios está esperando que tú tomes decisiones correctas, decisiones que se basen en principios y valores que muestran la Biblia. Dios está esperando que tú seas lo suficientemente vulnerable para que su palabra moldee tu corazón, moldee tu mente y cambie todo tu carácter. Dios propone un proceso de renovación mental y de renovación en nuestro carácter. Y de eso quiero hablarte ahorita. Vaya conmigo, por favor, a la Biblia. Carta a los Romanos, capítulo 12, versos del 1 al 2. Voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Dice de esta manera: por eso, hermanos míos, ya que Dios ha sido tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es, se le debe adorar. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien su manera de ser y de pensar, y así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Fíjese, Pablo comienza ese versículo diciendo, por eso, por lo tanto, así que en vista de, y lo está haciendo porque quiere conectar dos ideas. Pablo viene hablándole a la comunidad que está en Roma, del capítulo 1 al capítulo 11, les está hablando de un tema que es importante y necesita hacer una conexión entre lo que viene a continuación del capítulo 12 al capítulo 16. Él dice, si yo no logro buscar la conexión entre ambas cosas, ellos no van a tener idea de qué les estoy hablando. Pablo le escribe esta carta a esa comunidad que está en Roma. Son judíos y son gentiles, ¿ok? Roma, al ser centro del mundo en ese momento, todas las nacionalidades estaban llegando allí. Y eso es importante que lo entendamos y ya va a ver por qué. Así que él empieza a hablarles y dice, mira, tengo que escribirle una carta porque es cierto que la iglesia está avanzando, es cierto que la iglesia está creciendo y de manera rápida.
pero están teniendo lucha con ese imperio romano que quiere conquistarlos, que quiere arroparlos. Si yo no les doy a ellos una base sólida de doctrina, si yo no le doy una base sólida de conocimiento de la Biblia ante la presión del imperio romano, ellos van a ceder. Y entonces la voluntad de Dios, que es que el reino se extienda, no se va a lograr. Así que es importante que estos muchachos comprendan la doctrina y comprendan Biblia, que coman Biblia. Ese es el primer motivo por el cual Pablo escribe esta carta. El segundo motivo es que dice, son una comunidad de judíos y de gentiles, y entre ellos no se están poniendo de acuerdo y están empezando a tener roce. Pablo dice, si ellos no entienden la Biblia y la doctrina, esto va a explotar. Entre ellos se va a dividir y el reino de Dios no va a seguir avanzando. Pero dice, esa misma doctrina que sirve para que ellos puedan contrarrestar los ataques de los romanos va a ser la misma que sirva para que entre ellos puedan unirse. La tercera razón por la que él escribe esto es porque dice, yo quiero que el evangelio se extienda y quiero que llegue hasta España. La única forma que ocurra es que ellos me sirvan de plataforma, ya que son una gran comunidad, y que si ellos están claros en la Biblia y comen Biblia y entienden la Biblia, va a ser fácil que el evangelio llegue a España. Es decir, que Pablo explica todas estas razones, y todas estas razones, todo lo que Pablo les está explicando es doctrina. Pablo les está pidiendo que entiendan la Biblia. Pablo nos está pidiendo, Iglesia Vida, que tú y yo entendamos la Biblia. ¿Por qué? Porque luego que Pablo les explica eso del capítulo 1 al capítulo 11, vamos a tener... Tráiganme el otro micrófono, por favor. Cuando Pablo les explica todo eso, dice, mira, ahora que yo te voy a empezar a hablar del 12 al 16, yo te voy a enseñar cómo vas a aplicar toda esa doctrina que te he pedido que aprendas. Pablo les va a hablar allí acerca de cómo tienen que utilizar los dones del Espíritu Santo, de cómo deben mantenerse en comunidad. Todo eso Pablo se los explica del 12 al 16. Y es importante que nosotros entendamos algo que lo tenemos puesto allí. Pablo está dando indicativos. ¿Y qué son los indicativos? Son instrucciones. Son las bases de alguna forma que Pablo necesita que toda esa comunidad entienda. Versículos que nos hablan acerca de lo que Dios ha hecho, de quiénes son en Cristo, de esas verdades teológicas que sustentan la fe cristiana. Pablo necesita que estos muchachos entiendan la doctrina completa para poder entonces, cuando la entiendan, al momento de que la van a aplicar, puedan hacerlo con base. Si ellos no lo saben, no van a poder entenderlo y hacer. Pero en ese momento, en ese trayecto, se está dando cuenta también que está pasando algo. Y lo que está pasando es que para que ocurra debe existir un punto de conexión. Y esa conexión es que existe una transformación en ellos. No va a bastar solo con que conozcan Biblia. No va a bastar solamente con que sepan que tienen que aplicar. Necesitan ser transformados para poder aplicarlo. Cuando Pablo entiende eso, dice, por más que busque la forma de que ellos hagan la voluntad de Dios, si su mente no cambia, si ellos no se alejan de aquellas cosas que los están atando y los están presionando, ellos no van a poder conocer la voluntad de Dios. Y eso es lo que nos pasa a nosotros normalmente cuando tenemos que tomar una decisión. Como no sabemos Biblia, como no hemos dejado que Dios transforme nuestra vida, queremos hacer la voluntad de Dios y ante esa presión, ¿qué ocurre? Ante la presión de las redes, ante la presión del vecino que tiene la Prado y que yo no la tengo, termino cediendo a cosas que no son la voluntad de Dios, a cosas que Dios no me está pidiendo que haga, pero termino haciéndolo por presión. Pero ¿cuál es el motivo de que yo ceda?
Perdone que lo vaya a repetir hoy muchas veces, pero necesito que esto quede en su cabeza. No estamos aprendiendo Biblia, no estamos profundizando en la Biblia y no estamos dejando que Dios transforme nuestra mente y que Dios transforme toda nuestra vida. El texto nos está pidiendo que entendamos dos cosas. La primera, que tú y yo tenemos una responsabilidad con Dios. Como hijos de Dios tenemos una responsabilidad y necesitamos entenderla. Y lo segundo que nos pide el texto es que entendamos cómo es la voluntad de Dios. Voy con lo primero, entender que tenemos una responsabilidad, tú y yo. Lo primero que uno ve en el texto y lo ve allí en amarillo es que tú y yo necesitamos dedicar nuestra vida a Dios. Y esto se refiere a que entregues tu vida al 100%. En tu familia, en tu trabajo, mientras manejas, con tus amigos, en la iglesia. Ahora bien, no es una entrega que doy 10% en mi familia y 100% en la iglesia. Eso no funciona así. ¿Por qué? Porque cuando usted la aplica de esa manera es que vemos que tenemos problemas en la casa. Porque entonces Vane pudiese decir, pero es que tú das el 100% en la iglesia y ahí todo el mundo te puede querer, pero acá viví contigo para que veas, ¿me entiendes? Es complicado, porque José puede levantarse algunas veces amargado, molesto, y no es lo mismo que ustedes ven acá desde esta tarima. O sea, Dios, ¿qué está queriendo? Que tú te entregues al 100% en todas las áreas de tu vida. Esa es la manera como Él está pidiendo que te entregues. Que sea una entrega completa, que sea una entrega intencional, que sea una entrega consciente, que sea una entrega provocada, con ganas. Que tú puedas decirle, hey, Señor, aquí estoy pues, con mis defectos, con mis equivocaciones, con mis errores, me presento. ¿Sabes por qué, Señor? Porque yo decidí amarte. Porque yo un día, de manera intencional, dije, Señor, te acepto en mi corazón. Y parte de ese contrato es que yo debo entregarte mi vida. Dios está esperando que tú y yo nos entreguemos al 100% en todas las áreas de nuestra vida. Ahora bien, para que eso ocurra, para que tú y yo podamos entregarnos al 100%, necesita pasar algo. Y es que yo debo dejar de vivir como el mundo está viviendo. ¿Por qué? Porque el mundo todo el tiempo está presionándonos a tomar valores que cuando tú los comparas con la Biblia son totalmente opuestos. Y Dios te está pidiendo que rompas ese molde, que te saques de ese molde, que te quites esa camisa que el mundo te quiere poner, te quiere imponer. Que esa etiqueta te la quites y te pongas la etiqueta de hijo de Dios. Necesitas romper con patrones en tu pensamiento, en tu vida, que de alguna manera te están llevando a tener comportamientos y te están llevando a tener formas que el mundo dice que está bien, pero que la Biblia nos señala y nos indica que están mal. Pero para que tú puedas romper ese molde, para que tú puedas dejar de vivir como vive el mundo, tiene que ocurrir un cambio acá arriba, en el pensamiento y en la manera de ser. Y ese cambio, adivina cómo ocurre. Aprendiendo Biblia, leyendo la Biblia. Cuando tú eres capaz de dejarte nuevamente vulnerable y te expones a que la Escritura, a que la Biblia cambie tu corazón, tu vida, tú empiezas a entender muchísimas cosas. El proceso de transformación que venimos hablando empieza a ocurrir. Porque si dejo que mi mente cambie, va a cambiar mi manera de ser. Si cambia mi manera de ser, yo entonces voy a poder dejar de vivir como el mundo dice que tengo que vivir. Y si hago eso, entonces voy a poder servir de una manera correcta a Dios. Si tú y yo logramos entender nuestra responsabilidad, vamos entonces a poder entender cómo es la voluntad
de Dios. Y dice el texto, es importante que leamos esto porque acá necesito la atención de ustedes, porque esto que les voy a explicar no es tan sencillo de entender. Pero si lo entendemos, vamos a ganar este juego. Miren lo amarillo, dice, así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Él empieza diciendo, así podrán saber, es producto de que si tú logras cumplir tu responsabilidad completa, estas tres cosas que acabamos de mencionar, si tú las cumples, vas a poder saber qué es lo que Dios quiere. Ese qué es lo que Dios quiere significa cuál es la voluntad de Dios. Eso quiere decir, voy a poder tomar buenas decisiones. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, todo lo que es agradable y todo lo que es perfecto. Ese bueno no se refiere solamente a placeres y a comodidades. Se refiere realmente es que eso bueno nos lleva a nosotros a un crecimiento espiritual y al cumplimiento de su voluntad en nuestra vida. Mire, puede que sean situaciones complicadas. Eso bueno puede que sean situaciones complicadas, situaciones que nos desafían, situaciones que van a moldear nuestro carácter y nuestra vida, pero que nos van a transformar hacia una forma positiva. ¿Ok? Lo segundo que dice es que es agradable. Y esto significa que la voluntad de Dios, cuando la comprendemos y cuando la entendemos, trae un profundo sentido de paz y de satisfacción. No es fácil hacer la voluntad de Dios en muchas ocasiones. Pero cuando tú y yo la logramos hacer, va a traer ¿qué? Plenitud y va a traer un sentido de contentamiento, de alegría. ¿Ok? Y dice que la voluntad de Dios también es perfecta. ¿Y qué significa esto? Significa que esta voluntad de Dios es completa y es sin falla. No necesita mejorarse ni necesita corregirse. Es totalmente suficiente y abarca todos los aspectos de lo que es mejor para nosotros. Es una voluntad que es inmutable, no cambia, no necesita ningún tipo de corrección. Todo eso es la voluntad de Dios. Ahora fíjese en algo particular. Normalmente nosotros decimos la voluntad de Dios ¿cómo es? Cuando lo decimos así, nosotros estamos dándole la cualidad de adjetivos a bueno, agradable y perfecto. Y si yo lo veo de esa forma, yo entonces pudiese decir, bueno, si la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, cuando yo estoy bajo presión, bajo situaciones complicadas que debo tomar decisiones y que no me gustan, yo pudiese darle otras cualidades a esa voluntad. Yo pudiese decir que esa voluntad es buena, pero también puede ser mala. Mala es una cualidad que le estoy dando a la voluntad de Dios porque no me conviene. Yo pudiese decir también que la voluntad de Dios es desagradable porque no me está gustando lo que Dios me está pidiendo que haga. O puedo decir que la voluntad de Dios parece que es imperfecta. Si yo opino de esa manera, yo estoy cometiendo un gran error. ¿Por qué? Porque el texto no le está dando la cualidad de adjetivo a esas tres palabras. Cuando usted lo lee, dice, todo lo que es bueno, agradable y perfecto, eso es la voluntad de Dios. Es decir, que el texto me está hablando es de sustantivos. Y cuando el texto me habla de sustantivos, no hay espacio para que yo cambie el bueno por un malo, ni el agradable por un desagradable, ni el perfecto por un imperfecto. Cuando yo entiendo eso, que la intención de Pablo es decir, mira, yo necesito que tú entiendas que todo lo que es bueno, todo lo que es agradable y todo lo que es perfecto, te lo estoy planteando de esa manera para que tú, ante momentos de presión, ante momentos complicados, no se te ocurra la locura de cambiarlo y decir que mi voluntad es imperfecta, es mala o es desagradable. Si tú y yo entendemos eso,
Mira que yo te estoy hablando de cómo es la voluntad de Dios, no te estoy hablando de cuál. ¿Y por qué no te hablo de cuál? Porque no va a importar cuál sea la voluntad de Dios cuando ya yo he entendido cómo es su voluntad. Dios puede decir que la voluntad es A, B, C o D. No importa lo que Dios diga cuál es. Lo que importa es cómo. Y si yo he entendido cómo, A me va a parecer buena, B me va a parecer buena, C me va a parecer buena y D me va a parecer buena. Pero eso solo ocurre cuando yo he entendido cuál es mi responsabilidad y cuando yo he entendido que tengo que entender y leer la Biblia. Quiero cerrar con esto, iglesia. ¿Has pensado las veces en que tú has tomado la decisión en algo que Dios no quería? ¿Cuántos errores hemos cometido? O te pongo el otro escenario. ¿Has pensado que muchas veces Dios ha dicho sí a algo y tú por tratar de llevar tu decisión al máximo y tu criterio, le has dicho a un sí de Dios no? ¿Cuántas bendiciones has dejado de recibir? Mire, si en este año 2025 usted quiere tomar buenas decisiones, yo quiero invitarle a que usted dedique tiempo de su vida a entregarle al 100% a Dios. A que no viva como vive el mundo. A que cambie su manera de pensar y su manera de ser. Iglesia, y sobre todo profundice en las Escrituras. Yo sé que nos cuesta. Para mí es un desafío. Pero necesitamos entender cuáles son los argumentos y las bases sólidas de lo que Dios nos está pidiendo. Mire, quiero a ver cómo pongo esto. Quiero decirlo como Pablo lo decía al inicio. Les ruego. Yo sé que hay muchos acá que están por tomar decisiones complicadas y decisiones difíciles que pueden marcar la vida de ustedes y la vida de su familia. Tal vez hay personas acá que han pensado en el divorcio, en separarse. Tal vez hay personas que han pensado en engañar o en ser infieles. Y digo esto con mucho respeto, iglesia, pero lo digo con conocimiento de causa y porque de pronto en mi corazón y en mi mente pensamientos como estos han podido pasar. Probablemente hay la posibilidad de un negocio que no es correcto. Tal vez has pensado en que suficiente tiempo en esta vida. Mire, yo te ruego en serio, con mucho respeto, considera las palabras que te acabo de decir. Considera las palabras que Pablo está expresando en este texto. Considera el amor que Dios te tiene antes de tomar las decisiones. Dios quiere todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo perfecto para ti. Despójate de ese orgullo. Suelta esa arrogancia. Suelta esa manera de pensar que tú tienes todas las respuestas. Y sé lo suficientemente sensible a la voz de Dios, a obedecerle a Él. Es tiempo de cambiar nuestra vida. Es tiempo de que nuestra vida sea transformada por el poder y por el amor de Dios y por su palabra. Yo quiero invitar a los músicos que puedan subir y que podamos orar en este tiempo. Señor, es tu gracia.
Es tu amor la que nos sustenta. Ayúdanos a entender, Padre, que no es a nuestra forma, no es a nuestra manera, no es como nosotros queremos y decidimos, sino es a tu forma, Padre. Ayúdanos a comprender que necesitamos tomar decisiones correctas que te agraden, que te honren, pero que la única manera que eso ocurra es que nuestra vida sea transformada. Y que para que nuestra vida sea transformada necesitamos entender lo que dicen tus escrituras. Muévenos de la comodidad, Señor. Sácanos de ese lugar cómodo donde creemos que todo es fácil, que todo es como abrir una revista y leer el horóscopo o agarrar una galletita de la suerte, romperla y ahí está la solución. Ayúdanos a entender que tenemos una responsabilidad contigo. Como hijos tuyos tenemos una responsabilidad que hay que cumplir. Señor, guárdanos. Guárdanos inclusive de nuestras decisiones sin pensar. Señor, extiende tu misericordia sobre nosotros, por favor. Padre, y de todos aquellos que están por tomar decisiones que pueden marcar su vida y la de su familia, yo te pido que tú pongas un temor especial en ellos y que se frenen por un momento a meditar en tu palabra, a entender por qué y para qué hay que hacer tu voluntad, Señor. Obra hoy en nuestros corazones, Señor. Quita la frialdad, Señor, al momento de buscarte. Quita el orgullo, Señor, por favor. Cambia nuestras vidas, Padre. Que podamos ser sensibles a tu palabra. Que dejemos que tu palabra cambie nuestro corazón, nuestra mente. Quita la arrogancia, Señor, por favor. Tú un día te entregaste en esa cruz, no al 10% ni al 20%. Te entregaste al 100%. ¿Cómo es posible que nosotros no podamos entender eso? Y de la misma forma nos entreguemos a ti, Señor. Rompe el orgullo, Señor. Rompe la arrogancia. Que tu presencia nos inunde, que tu presencia inunde esta iglesia, Señor. Que sea un 2025 de cambio, de transformación, de decisiones correctas, Señor, amparadas y guiadas por tu voluntad. Cámbianos, Señor, cámbianos, Padre. En el nombre de Jesús.